Vamos a ocupar ahora una broca que es fondo plano, que llaman, o plana por atrás, por la parte de encima. Esta es de media pulgada. Esta broca es para hacerle una opción a las tablas para que usted pueda tomarla con la mano, como para hacerle un borde de manilla. Entonces, aquí sí usamos topes porque esta broca ya es más fuerte. Eso se va a hacer por la parte de atrás, por donde hicimos el bisel 45, tratando de dejarlo pues centrado. Entonces yo puse un tope donde comienzo y un tope donde termino. Entonces con esto que vamos a hacer, pues hacerle por atrás un corte, un desbaste para que se pueda tomar con las manos, con los dedos, tenga una opción de apoyo, porque ya cuando está en la mesa, si tenemos la mano grande, para levantarla vamos a tener que venir y pues ladearla, una cosa por el estilo. Entonces con esto pues deslizamos los dedos y ya podemos levantarla de forma rápida. Pero esto lo vamos a hacer en los dos costados, en la misma forma y posición. Esta corta como media pulgada. Entonces lo que yo hice fue pues ponerla para pasarla una mano primero, para sacar esa media pulgada y después se corre la guía un poquito para atrás y se pasa otra vez para hacerle más grande el rebajo. Ya acá como podemos ver, ya está el rebajo hecho, entonces queda muy bonito, se hace por ambas caras. Entonces aquí la tabla tenemos el corte 45 por atrás, el corte redondo por encima, el desbaste por ambos lados para poder ingresar las manos. Entonces nos queda bastante elegante.